Bienvenidos al Orden del Ser y a otro episodio más de Debatiendo contra Ateos. Y este va a ser diferente, va a ser yo creo bastante largo, pero muy interesante, porque por primera vez desde que me hice esta cuenta del Orden del Ser en la plataforma X, en Twitter, pues es la primera vez que me topo con un ateo que por lo menos pues no me dice las mismas tonterías de siempre, ¿no? Del unicornio rosa invisible o de que un negativo no se puede probar y demás tonterías que están ya archirrefutadas, sino que me hizo la verdad una respuesta pues coherente, pensada, así que me sorprendió, me gustó desde luego, algo diferente esta vez por lo menos, y tuvimos una réplica pues educada y bien, que es como tendría que ser siempre. O sea, sin insultos, sin nada, no sé por qué. Yo nunca insulto, pero me encuentro con que en cuanto sale algo, alguna réplica a un ateo, pues, el insulto es lo clásico, vamos. No entiendo por qué. A ver si podían aprender más de alguien como el que me ha tocado esta vez, ¿no? Como siempre digo, no digo los nombres ni nada de eso porque yo no voy exponiendo a nadie, pero los mensajes en Twitter pues son públicos en esa red y el que quiera luego puede buscar mi cuenta que se llama igual que el canal y si busca mis respuestas pues verá que las discusiones son reales, ¿no? Bien, pues entonces esta vez empieza un hilo de una cuenta que se llama Universitarios Católicos que da un buen consejo, pues sale, es como una especie de meme, ¿no? Una imagen de un hombre que tiene una pizarra y dice la pizarra, cásate con un hombre que acuda a Dios cuando tenga problemas y no a otras mujeres. O sea, un buen consejo, ¿no? Diría yo. Bien, pues entonces contestó un ateo a esta publicación diciendo lo siguiente. Dice, mejor que acuda a la razón. Un amigo imaginario no va a evitar que sea infiel, pero la reflexión consciente de los propios actos puede que sí lo logre. Mal consejo, están pidiendo que se casen con oligofrénicos. Bueno, no empezó bien, la verdad por eso me sorprendió, porque si os fijáis la respuesta que dio, pues ofensiva. O sea que no me esperaba que luego me fuese a dar una respuesta medio en condiciones. Pero bueno, yo le contesté con dos preguntas, como siempre hago, y es lo que hay que hacer. Cuando alguien afirma, pues entonces cuando tú tienes que preguntar y pedir explicaciones. Entonces pregunté, ¿cómo sabe que Dios es un ser imaginario? Porque eso es la afirmación que ha hecho, que Dios es un amigo imaginario. Y luego, segunda pregunta, ¿y por qué reflexionando tendría un hombre infiel? No lo dije, pero explícitamente, pero me refería a un hombre infiel ateo, que concluir que el adulterio está mal si él se siente bien y lo pasa bien, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no existe una moral objetiva si eliminamos a Dios de la realidad. Eso es así. Lo que pasa es que yo no me gusta, el famoso ateo ya lo he nombrado muchas veces, digo, perdón, el famoso apologista cristiano, William Lane Craig, que lo he nombrado ya muchas veces en diferentes vídeos, y al que le dediqué también un vídeo en particular con su argumento cosmológico Kalam, pues él suele decir que a él el argumento que más le ha funcionado, de los que más le ha funcionado, y de hecho en todos sus libros está como entre los cuatro más destacados siempre el argumento moral. O sea, él intenta a través de un argumento moral probar la existencia de Dios. Bueno, yo creo que ese argumento no funciona. ¿Y por qué? Porque simplemente el ateo siempre puede decir que no existe ninguna moral objetiva y quedarse en el relativismo, aunque sea a costa de quedar fatal, ¿no? Porque si tú no eres capaz ni siquiera de decir que, no sé, torturar a niños inocentes está mal, objetivamente hablando, si ni siquiera eres capaz de decir eso, pues claro, eso, eso cuanto menos queda muy mal. Entonces por eso le funciona bien a William Lane Craig, ¿no? Porque a los que van por ese camino, cuando está en un debate público con un auditorio lleno de gente, pues imaginaros cómo queda el ateo, ¿no? Pero bueno, pero es una salida que tiene, es una salida. Y de hecho,
Eso es lo que pasa, que tú no puedes probarle que existen eh, valores morales objetivos en lo absoluto, es decir, absolutamente objetivos, sin Dios. Eso no se puede. Se puede demostrar una moral objetiva desde el punto de vista de un ser humano o desde una moral objetiva para las plantas, para los animales, pero en lo absoluto, pues eso solo se puede hacer con Dios, ¿no? Y claro, para argumentar que Dios existe, ya tienes que irte a los otros argumentos que sí son de verdad los argumentos fuertes, ¿no? Como ya hemos hablado en el canal, muchos argumentos, como el de la contingencia y los demás que he presentado tanto en la serie de introducción a la metafísica atomista como en diferentes vídeos, ¿no? De hecho, creo que tengo una lista en el canal de argumentos filosóficos, ¿eh? Que es, digamos, la recopilación de vídeos que son solo de argumentos filosóficos, pues ahí los tenéis. Entonces, el argumento teleológico, el de la contingencia, el de la trascendencia del ser humano, etcétera. Bien. Vale, pues entonces, le tiro por ahí, pues para que me diga, porque yo sé que no va a poder, para hacerle ver que no puede justificar la moral desde un punto de vista ateo. Ya está, ¿vale? Bien, entonces me dio una respuesta coherente, me gustó, de hecho le di a me gusta. Me dijo, Dios es imaginario porque, decir, bueno, por lo menos me va a escribir una razón. Yo ya me esperaba que me dijese el unicornio, en fin, la chorrada de siempre, pero este hombre por lo menos me dijo, Dios es imaginario porque no existe y no existe porque un ser cuyos atributos clásicos causan contradicciones internas, aquí no se expresó muy bien, de tan severas, bueno, supongo que el de le sobraba, tan severas, que los teístas no paran de hacerse masturbaciones mentales para intentar conciliar lo que simplemente no se puede. Me dice también en el mismo mensaje, la ética es el uso de la razón para orientar la propia conducta, de modo que aunque no infalible, sí puede orientar a un actuar que no dañe objetivamente a terceros. Si se sigue esa regla, Dios es completamente prescindible. Bien. Bueno, pues entonces lo que me está diciendo es que Dios no existe porque tiene contradicciones internas en sus atributos, al fin y al cabo. Luego ya pues, sigue siendo un poco ofensivo con eso de las masturbaciones mentales y tal, pero en fin. Y luego me dice que se puede tener una ética que busque no dañar a terceros, objetivamente, pero claro, ahora yo le presiono, ¿no? Le digo, bien, sigo contestándole solo con preguntas, digo, ¿qué contradicciones presentan sus atributos clásicos? ¿Y por qué un hombre infiel y ateo debería preocuparse por no dañar a terceros a una costa de fastidiarse a sí mismo? Es decir, ¿y por qué tendría que seguir ese criterio de procurar no dañar a terceros? Porque los cristianos lo tenemos claro, pero el ateo habrá que ver cómo defiende eso. Bien, y aquí ya me dio una respuesta muy larga. O sea, esto sí. Lo que pasa es que este hombre tiene su cuenta en verificado, entonces puede escribir tweets largos sin la limitación de caracteres que tenemos los que no pagamos a, a Twitter, ¿no? Pero en una respuesta me escribió, yo diría que como unos 7 tweets, así en conjunto, 7 u 8 juntos. O sea que se esmeró luego y se lo agradecí, ¿no? Digo, bueno, pues se ha tomado su tiempo en ponerme una respuesta elaborada, ¿no? Bien, pues fijaros lo que me dice. Claro, fue tan extenso que yo tuve que ir respondiéndole, digamos, como punto por punto en diferentes tweets, porque si no es imposible. Bien, me dice primero, un hombre infiel y ateo no está actuando éticamente porque está dañando de modo objetivo. No es infiel por ser ateo, es infiel por falta de empatía hacia su pareja. Bien, ¿qué contesto a ese primer punto? ¿Qué contesto a ese primer punto? Le digo, no es un daño objetivo, no es un daño objetivo, es subjetivo, porque solo es un daño para su pareja, mientras que puede ser beneficioso para él y para otra mujer. Por otro lado, nuevamente, ¿por qué el ateo debería valorar más el evitar daño a terceros que su propio interés? Bien, ya adelanto que no me contestó. No me contestó a ninguna réplica. Le fui contestando punto por punto y no me contestó a ninguna réplica. Ya no sé porque, bueno, a lo mejor no le interesaría alargarse porque ya vio
que iba a tener que esforzarse mucho más para ser capaz de salir, pero, o por falta de tiempo, no lo sé. Pero el caso es que no me contestó a ninguna réplica más. Sin embargo, sí me contestó como para cerrar la discusión de una forma educada, con lo cual muy agradecido. Pero bueno, ese es el caso, ¿no? Desde luego no consiguió demostrar cómo justificar la moral objetiva desde un punto de vista ateo, ¿no? No volvió a responder. Y eso es lo que hay que hacer, hay que presionar para que se den cuenta de eso. O sea, no hay moral objetiva si uno es ateo. Sin Dios no hay norte moral. Bien, pues seguimos leyendo el mensaje, pero ahora ya se va a otra cosa. Ahora se va a lo de los atributos. Vale. Dice, los atributos clásicos del Dios teísta, omnipotente, omnisciente, omnibenevolente, eterno, inmutable, necesario, creador, se contradicen entre sí. Vale, venga, vamos a ver lo que dice. Decir que existe un ser así es sostener una imposibilidad lógica. Bien, otra afirmación que vamos a ver si demuestra. Y fijaros lo primero que me presenta, ¿no? Dice, si puede todo, ¿puede crear una piedra que no pueda levantar? bueno, bueno, empieza con la paradoja de la omnipotencia tan típica, pero bueno, por lo menos un argumento filosófico, por lo menos no es una chorrada, ¿no? Como el unicornio y lo demás que suelen tirar, ¿no? Es un argumento filosófico, ¿no? La famosa paradoja de la omnipotencia que desde luego, como para no saber responder a eso, ¿no? Es una paradoja que se remonta a la antigua Grecia, o sea, los antiguos griegos ya se planteaban eso, ¿no? Pues bueno, lo primero que me lanza es la paradoja de la omnipotencia, ¿eh? Si Dios es omnipotente, ¿cómo que no puede hacer una piedra que ni él pueda levantar? Vale. Intenta como explicarme la paradoja, ¿no? Bueno, él tampoco tiene por qué saber si yo la conozco, ¿no? Dice, si puede todo, puede crear una piedra que no pueda levantar, y si no puede, pues entonces es que no es omnipotente. Y si puede, tampoco lo es. Claro, se refiere a que si no puede levantar la piedra, pues no es omnipotente. Pero si puede, tampoco, porque no ha sido capaz de hacer una que no pueda levantar, ¿no? Eso es lo que está diciendo. La clásica paradoja de la omnipotencia. Y adelantándose a lo que yo le podría contestar, añade decir que no puede hacer lo lógicamente imposible es recortar arbitrariamente lo que se entiende por omnipotencia. Y ahí ya acaba el punto. Es decir, que se adelanta a la respuesta, que es realmente la respuesta del teísta, que es que a Dios no se le pueden pedir absurdos lógicos, porque Dios es un Dios lógico. Entonces, no me puedes pedir que Dios haga lo que es lógicamente imposible. Pero el ateo me está diciendo ya que si yo voy a contestar eso, lo que me va a decir es que eso es un recorte arbitrario de la omnipotencia divina, ¿no? Bien, ¿qué se le contesta? ¿Qué le contesté yo? Le cité, ¿no? Le cité que decir que no puede hacer lo lógicamente imposible es recortar arbitrariamente lo que se entiende por omnipotencia, pues no lo es, no lo es. ¿Y por qué? Porque una piedra que un ser omnipotente no puede levantar es solamente un sinsentido. O sea, es un grupo de palabras, pero que luego no tiene ningún significado ontológico, como un círculo cuadrado o como un soltero casado. O sea, son palabras que se pueden decir con la boca, pero que al final no quieren decir nada, porque no es algo que pueda tener ser, ¿no? Entonces le digo eso, ¿no? Digo, son palabras que no tienen ser por definición. Entonces, no es por falta de poder que no pueda hacerse, sino porque es algo que no tiene ningún significado. Y este es el remate, ¿no? Y este es el remate. Digo, y si me dices que Dios tendría que poder hacer incluso los absurdos lógicos, entonces yo podría decir que también puede hacer una piedra que no puede levantar y también levantarla al mismo tiempo, aunque sea un absurdo lógico. Porque si me estás diciendo que Dios tendría que poder hacer absurdos lógicos, o sea que la objeción no valdría en ningún caso. O sea que al final es una tontería, sin más, eso le dije, ¿no? Bueno, le dije todo eso y le añadí, es una tontería sin más, lo mires por donde lo mires, ¿no? Y bueno, luego seguí contestándole porque, pero él ya a las siguientes objeciones. ¿No? Porque él dice, siguió diciendo después de esto de la omnipotencia, dice, si ya sabe con certeza lo que hará mañana, no puede hacer otra cosa. Es decir, es que me lo escribió todo seguido, sin diferenciar los puntos, pero esto ya es otro punto, esto ya es otro argumento, ¿no?
que tendría que ver con el argumento de la omnisciencia, ¿no? Y la relación de Dios con el tiempo. Entonces me dice, si ya sabe con certeza lo que hará mañana, no puede hacer otra cosa. Entonces, si puede actuar distinto, entonces su conocimiento era falso. No puede saber el futuro y ser libre al mismo tiempo, no sé qué. Vale. Entonces, ¿qué le contesté? Bien. Que desde el principio, desde el primer momento, esa objeción no aplica a Dios. ¿Por qué? Porque, para empezar, Dios no tiene mañanas. Dios no tiene futuro, ni pasado. Dios vive en un presente eterno. Es como un instante del presente, pero estirado a la eternidad. Por mucho que a nosotros nos cueste comprender cómo sería eso. Pero eso es así, por deducción lógica. Entonces, esa objeción no aplica en absoluto. Se lo digo, ¿no? Dios es atemporal y por tanto vive en un presente eterno, con lo cual nada de esa objeción le aplica, porque no tiene mañana, no tiene futuro, ni tiene nada de nada. ¿Vale? Tiene un eterno presente. Bien, y bueno, y luego se va a la más clásica y dice, y si sabe con certeza todo lo que hará cada persona, pues nadie puede hacer lo contrario, así que no existe libre albedrío. Si alguien puede actuar distinto, entonces Dios no lo sabía todo, con lo cual un Dios omnisciente es incompatible con la libertad humana. Pues no, no. Entonces digo, tampoco contradice el libre albedrío que sepa lo que vamos a hacer. Pues conociéndonos perfectamente, como es omnisciente, Dios nos conoce perfectamente, entonces sabe lo que haremos libremente. Y de hecho esto se puede experimentar incluso en nuestra vida humana. Es decir, si la persona que mejor te conoce del mundo, ¿vale? Sabe que tú cuando llegas a casa para cenar en el frigorífico solo vas a tener dos cosas. Una, una comida que sabe perfectamente que detestas, que te da ganas de vomitar y que no te la comerías nunca. Y otra que es, yo qué sé, tu comida favorita, pues sabe lo que vas a hacer. ¿Vale? Sabe cuál de las dos vas a elegir. Y eso no quiere decir que no lo haga libremente porque él lo sepa de antemano. ¿De acuerdo? Y se podrían dar muchos ejemplos. O una persona que está desde un sitio alto y ve que se acerca un coche muy rápido y que va a colisionar con un grupo de gente que hay ahí y que como ellos desde su perspectiva no lo ven, pero tú sí, ¿vale? Pues entonces tú vas a tener ese conocimiento por adelantado, pero eso no quiere decir que tú lo estés determinando ni que las cosas no sucedan libremente, ¿vale? Ni que los agentes que tú estás viendo actuar lo hagan forzosamente, porque, o sea, el conocimiento tuyo de antemano no implica ni tiene por qué causar lo que tú vas a hacer. O sea que eso, objeción también, otra descartada. Bien, pues seguimos, porque me puso un montón seguida. Bien, dice, si además es inmutable, no puede cambiar de estado, de voluntad ni de intención. Esto es cierto que Dios es inmutable, ¿vale? O sea, esto es verdad, o por lo menos es lo que defiende el teísmo clásico. Pero un ser todopoderoso debería poder cambiar, porque si no puede no es omnipotente. Bueno, pero es que esto al final es lo mismo. Ahora le voy a contestar, pero es lo mismo que la paradoja de la omnipotencia de antes, en el fondo. Dice, si cambia entonces no es perfecto. Bien, y ahora ya de pronto cambia otro punto. Vale. Entonces le contesto. Un ser todopoderoso debería poder cambiar. Al contrario, al contrario. Precisamente cambiar demostraría falta de poder y de perfección, pues implicaría que podía mejorar o adquirir algo que le faltaba. Con lo cual eso no es propio de Dios. O sea que eso que me está objetando sería igual de absurdo que decir que Dios no es omnipotente porque no puede enfermar o porque no puede hacer el mal. Es que esas cosas son deficiencias. O sea, si pudiera hacerlas, lo que demostraría es una deficiencia. No, no más poder, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hay que contestar. Otra objeción refutada. Vale. Y ahora ya el problema del mal. Ahora me tira el problema del mal. Me dice... el problema del mal vuelve todo aún más absurdo. Si puede eliminar el mal, sabe cómo hacerlo y quiere hacerlo, no debería haber mal, pero el mal existe. Y no hablo del dolor necesario o proporcional, sino del sufrimiento arbitrario, desmedido, injusto. Bueno, esto es el problema del mal. La tortura de inocentes, enfermedades genéticas infantiles, lo que quiera, ¿vale? Que emocionalmente es fortísimo, que verdaderamente es el único argumento que yo diría poderoso que tiene el ateo, el argumento del mal, pero intelectualmente y lógicamente no resiste el análisis. O sea, no, incluso esto está reconocido incluso por los mejores filósofos ateos.
Por ejemplo, John Leslie Mackie. Leslie Mackie fue un filósofo ateo, bueno, es un filósofo ateo, creo que vive todavía, de los más brillantes, que empezó por ahí, empezó a tirarle al teísmo por el problema del mal. Y al final él mismo tuvo que reconocer, porque ya, claro, los teístas le objetaban, y él mismo tuvo que reconocer que el problema del mal no es una demostración lógica de que Dios no existe. Entonces ya matizó y dijo, bueno, aunque el problema del mal no pueda demostrar que Dios no existe, lo hace improbable. Claro, fijándote solo en el mal en el mundo, sí. Si te fijas solo en el mal en el mundo, ante la opción de Dios existe o Dios no existe, el mal hace más probable que Dios no existe. Pero eso solo fijándote en eso. ¿Por qué no te fijas en el bien? ¿Por qué no te fijas en la contingencia de los seres que te lleva a la necesidad de un ser subsistente? ¿Por qué no te fijas en la información y la teleología que tiene el universo? Que eso te lleva a un ser inteligente, creador inteligente. ¿Por qué no te fijas en las cualidades inmateriales de la mente humana? Es decir, es que, claro, si solo te fijas en el mal, sí, pero cuando tú evalúas toda la realidad en su conjunto, desde luego que se decanta muchísimo más el peso de la racionalidad porque existe un Dios creador y no porque no existe, ¿no? Ese es el tema. Entonces, el argumento del mal, yo aquí, en vez de contestarle, le enlacé directamente el vídeo de mi canal donde lo trato, ¿no? Donde trato el argumento del mal. Un vídeo de 6 minutos y pico que se llama El problema del mal, la paradoja de Epicuro. Pero bueno, por contestar algo aquí, ¿vale? Por contestar algo aquí rápido. Bien, lo primero que por la propia naturaleza humana tiene que haber mal, ¿eh? Entonces, si Dios existe, el objetivo de las personas no es terrenal, sino que es espiritual. Eso es lo primero. Y hay que tener en cuenta que el argumento del mal presupone la existencia de Dios para luego intentar refutarla de forma interna. Con lo cual nosotros estamos justificados en nuestra respuesta a partir también de la posibilidad de que Dios existe. Es decir, vale, es que si Dios existe, entonces el mal no debería existir. Vale, pues entonces nosotros vamos a contestar. Si Dios existe, el objetivo de las personas, para empezar, no es terrenal, sino que es espiritual. Y aunque es muy positivo ser feliz, no es lo más importante, sino que lo más importante es perfeccionar nuestro ser lo más posible, ¿eh? Y entonces, dentro de eso, encontramos infinidad de ejemplos en los que el sufrimiento o algún mal acaban por ayudar a una persona a crecer espiritualmente, a superarse a sí misma y a perfeccionarse moralmente, ¿eh? Y de hecho, las mejores personas suelen ser aquellas que han enfrentado dificultades durante su vida. Y sabemos que si a un niño lo malcriamos y le damos todas facilidades, acaba siendo infeliz y acaba siendo una mala persona. Así que eso lo sabemos por experiencia, ¿eh? Entonces, y luego infinidad de ejemplos en los que un mal es necesario para conseguir un bien mayor. Como cuando unos padres llevan a su hijo al médico o al dentista y tienen que hacerle daño o un tratamiento fastidioso, pero al final es por un bien mayor, ¿no? Entonces, en un mundo sin ningún mal, luego, o sea, otro punto, en un mundo sin ningún mal, no serían posibles actos de bondad, como el perdón, la piedad, la compasión, el sacrificio por los demás, etcétera. O sea, que en situaciones donde hay cierto mal, cuando el ser humano, de hecho, saca lo mejor de sí mismo, saca a reducir su mayor bondad. Entonces, ¿cómo sopesas que vale más una cosa que otra? Dios sí puede desde su perspectiva de infinita inteligencia, pero nosotros no. Nosotros no podemos decir, no, 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 es que a mí a pesar de eso no me vale. Bueno, a ti a lo mejor no te vale, pero tú no eres Dios, ¿no? O sea, otro puede opinar otra cosa. Y luego, por otro lado, la materia es inevitablemente corruptible. Es decir, mm, los seres por la dinámica natural de la materia, que siempre está en constante cambio, pues al final se degradan y dejan paso a seres nuevos. O sea, es como la ley de vida. O sea, digamos, incluso desde un punto de vista materialista, bueno, las cosas son así, son coherentes con esa dinámica materialista, ¿no? Unos seres desaparecen para dejar espacio a otros. Todos los materiales, por naturaleza, imperfecto y limitado. Por tanto, es inevitable que sufra privaciones, ¿no? Y esa es la definición del mal. La definición correcta del mal es la privación de algún bien debido. No es que sea algo en sí mismo, es como un hueco. Es ausencia de bien. Lo mismo que un hueco es ausencia de lo que tiene alrededor. O lo mismo que la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pongo ejemplos en ese vídeo que os estoy diciendo y si queréis mirarlo. Pero vamos, que eh,
al problema del mal se han dado respuestas más que de sobra, ¿vale? Entonces, por lo menos respuestas lógicas. Por mucho que nos duela, que es muy fácil, claro, poner la imagen de un niño sufriendo y ya está, ahí ya está tirado el argumento del mal. Que yo lo entiendo. Y los que somos padres más, que es insoportable. Pero pensando fríamente y distinguiendo entre el problema emocional del problema lógico e intelectual, si nos ponemos en el plano racional, no demuestra nada el problema del mal. Eso es así. ¿Eh? Y de hecho, en fin, hay un experimento, eso lo comento en el vídeo, del doctor era un doctor en etiología, o sea, un doctor especializado en el comportamiento de los animales. Se llamaba John Calhoun, este hombre. Calhoum. Y hizo un experimento que fue interesantísimo y creó en el experimento un paraíso de ratones, ¿vale? Eso es lo que hizo, de ratas concretamente. Un paraíso de las ratas. O sea, las ratas tenían comida toda la que querían, bebida, agua, ¿no? Todo lo más saludable que se pudiera tener, asistencia veterinaria las 24 horas, en fin, el paraíso de las ratas, juguetes para que se entretengan, eh, macho y hembra, claro que se iban copulando, relacionándose. La única limitación, claro, era el espacio del laboratorio, que era grande para las pocas ratas que empezaron, pero ¿qué pasó? Que cuando se fueron creciendo poblacionalmente rápidamente, claro, pues al final el estrés de la sobrepoblación hizo que reinara el caos. Empezaron las peleas, las riñas, en fin, todo. Ratones que ya no distinguían de un macho de una hembra, cosa que antes no pasaba. mm, Canibalismo, en fin. O sea, el apocalipsis, digamos, la degradación más absoluta. Y eso que todavía tenían espacio para seguir expandiéndose, pero ya muy poco. Y solamente por el estrés, las hembras ya, claro, ya no querían quedarse preñadas. Y al final, ¿qué pasó? Curiosamente, esto es lo peor, ¿no? Curiosamente, cuando se fueron muriendo tantas que ya quedaron pocas y ya volvían a tener espacio de sobra, aún así, ya nunca volvieron al comportamiento de felicidad original. Siguieron el comportamiento degradado y depresivo hasta extinguirse por completo. Con lo cual dice, bueno, nosotros no estamos en la posición de Dios para saber cómo sería nuestro mundo si fuese de otra manera totalmente distinta al que tenemos. Es decir, si nunca hubiera habido, yo qué sé, ninguna enfermedad, ¿cuántas personas habitaríamos ahora la Tierra? Pues a lo mejor no habríamos extinguido por falta de espacio. O sea, es que... o a lo mejor no, pero es que no se sabe. Es decir, no es demostrativo el argumento del mal. Lo mires por donde lo mires, porque nosotros no somos omniscientes para saber cuál sería, digamos, el mejor mundo posible si Dios existe y realmente nuestro objetivo es espiritual y no material, que esa es la premisa del argumento. Entonces, en fin, el que quiera ahondar, pues ahí le remito a ese vídeo que hice del argumento del mal. Y bueno, y hay libros enteros, de C.S. Lewis, Dan Turbina también tiene un capítulo entero en su libro sobre el argumento del mal y vídeos de 1 hora y pico del argumento del mal, ¿vale? Entonces, os remito a todo eso para el que quiera profundizar, ¿vale? Bien, pues me tira el argumento del mal, yo le contesté solamente con el vídeo, porque eso ya me llevaría, solo el argumento del mal me llevaría yo no sé cuántos tweets para escribirlo. Y seguimos. Vale, pues siguió con... vale, dice además dice, si Dios sabe antes de crear quién sufrirá eternamente, o sea, quién irá al infierno, y aún así lo crea, entonces es cruel. No puede ser perfectamente bueno. Y si no lo sabe, no es omnisciente, y si no puede evitarlo, no es Dios. Es decir, esa objeción también es muy típica. Tan típica que recordé que la tenía contestada también en otro vídeo. En un vídeo que se llama Refutando objeciones al teísmo, que lo hice en dos partes, refutando objeciones al teísmo 1, refutando objeciones al teísmo 2, donde contesté a las 10 objeciones más habituales, sin contar el problema del mal, al que le dediqué, porque es la principal, le dediqué su propio audio, ¿vale? Por eso digo, el que quiera ver la contestación al problema del mal, hay un audio solo para ese, y luego tengo dos audios, 5 objeciones cada uno, las más habituales contestadas. Y entonces se lo dije, ¿no? Digo,
Digo, si Dios... Bueno, porque no lo leí y le contesté después y le dije, perdón, me faltó contestar a esta objeción. La de que si Dios sabe antes de crear quién sufrirá eternamente y aún así los crea, es cruel. Pero por suerte, ya lo hice aquí, es la última objeción de este audio y le colgué el audio. Bien, de todas formas, rápidamente, ¿cómo se contesta eso, no? O sea, ¿por qué Dios crea a alguien sabiendo, porque lo sabe, porque es omnisciente, que va a ir al infierno? Pues bien, aquí lo primero es definir qué se entiende en teología como infierno, ¿eh? Cuidado. El infierno es simplemente el lugar entre comillas, porque no es un lugar físico, estamos hablando de un lugar espiritual, o sea que más bien sería decir el estado metafísicamente hablando, donde se encuentran las personas que libremente han decidido rechazar a Dios. Es una forma de existencia más allá de la muerte donde Dios está ausente. Eso es el infierno. Ahora bien, las tradicionales descripciones del infierno como un lugar de tortura y fuego, pues tienen que ser tomadas como alegoría, sin más remedio, porque, por ejemplo, para que haya fuego, ya sabemos por experiencia física que tiene que haber un proceso de combustión. Lógicamente, en un plano espiritual no hay materia y no hay reacciones químicas, no hay combustión. O sea, un ejemplo, para que quede claro, ¿no? Entonces, tienen que ser alegorías para ayudar a entender a gente de la antigüedad, sin cultura ni ciencia, que desde el punto de vista de un creyente que ama a Dios, pues es el peor lugar donde se pueda estar. O sea, el infierno, ¿por qué es lo peor de lo peor? Pues porque es estar sin Dios eternamente. O sea, nada te puede pasar desde un punto de vista cristiano, no te puede pasar nada peor que eso en esta vida terrenal que ir luego al infierno. Porque todo lo terrenal, por malo que sea, es finito y temporal, pero el infierno no. ¿Por qué? Porque ahí ya está en un estado atemporal, ya no hay tiempo. Ahí ya es espíritu, no hay materia. Y el tiempo es una propiedad de la materia. Donde no hay materia, no hay tiempo. Bien, entonces, eso es lo que lo explica las alegorías con el fuego y la tortura, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de un creyente que ama a Dios, es el peor lugar donde se puede estar, decía. Bien, porque es para siempre y porque donde no hay Dios, pues no hay verdad, no hay bondad, no hay verdadero amor, etcétera. Pero, por ejemplo, pues como ya digo, no puede haber fuego en un lugar inmaterial donde no puede haber combustión. Bien. Simplemente una buena manera de explicar a alguien de la antigüedad que es el sitio donde menos le interesa estar. Eso está claro. Dicho esto, Dios no tiene por qué privar de la existencia y del gozo eterno a todo el mundo por aquellos que libremente deciden rechazarlo. Solo faltaría, ¿no? O sea, que Dios no va a decir, bueno, pues no voy a poder crear el ser humano y no voy a poder transmitirle ese amor infinito porque hay algunos que libremente no quieren estar conmigo, ¿no? O sea, es que, ¿por qué van a tener que poner unos pocos el derecho de veto a todos los demás de disfrutar del amor de Dios? O sea, eso es incoherente. Entonces, aparte de eso, o sea, si nosotros no existimos, Dios no tiene nada que saber de nosotros. O sea, si no existimos, mientras que nosotros no existimos, a Dios no le falta conocimiento por no saber de nosotros, porque no somos nada, ¿no? Entonces, Dios sabe de nosotros por su omnisciencia y atemporalidad antes de que vivamos materialmente en este mundo. Eso sí, claro. Eso está claro. Pero no antes, digamos, de crear nuestra alma metafísicamente y ver cuál será nuestra elección libre desde su dimensión atemporal. Es decir, Él crea seres libres y punto. Y luego cada uno hace lo que quiere. Entonces, es esperable que Dios, por su perfecta bondad y omnisciencia, disponga las cosas de forma que se salve libremente todo el que quiera salvarse. ¿Eh? Esa es la contestación. Con lo cual, a ver, yo no puedo decir que Dios antes de crear, porque es que ni siquiera hay un antes. O sea, se entiende, es que esto es muy difícil porque una vez que tú dices antes, después, en el futuro, el pasado, mañana, no sé qué, es que nada de eso aplica a Dios. Entonces, es muy difícil expresar desde su perspectiva. Siempre va a haber cosas que no comprendamos, pero por lógica, ¿no? Porque si nosotros somos seres finitos, lógicamente no podemos comprender todo de un ser infinito, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Eso es normal, ¿vale? Pero tú de ahí no puedes deducir que ya has encontrado una contradicción. Que va, o sea, hay muchas respuestas que son lógicamente posibles.
Bien, pues entonces, a ver por dónde seguía. Luego dice que dice, tampoco cuadra que sea eterno e inmutable y al mismo tiempo creador. Porque si su acto de crear fue en el tiempo, hubo un cambio en él, pero si no lo hubo, entonces el universo es tan eterno como es. Bueno, vamos a ver. Lo mismo. ¿Qué se le contesta a esto? Su acto de crear no fue en el tiempo, porque el tiempo comienza cuando empieza la materia, no antes. Es una propiedad de la materia, el tiempo no aplica a Dios, otra vez. Su acto de crear crea el tiempo, al crear materia mutable. Y todos los cambios de la materia mutable son extrínsecos a Dios. O sea, no son cambios en Dios, porque la materia cambia y no cambia a Dios. Eso no se sigue. Por lo que Él permanece inmutable. ¿Eh? Y luego, porque dijo esto de lo de la voluntad, ¿no? Si su voluntad es necesaria, no eligió crear nada, lo hizo por necesidad y entonces no hay libertad. Pero si lo hizo libremente, su voluntad no es necesaria ni su ser absolutamente necesario. ¿De dónde se sigue eso? O sea, ¿cómo me demuestra? Es decir, lo que le contesté es que su voluntad sea contingente, porque Dios también es libre, ¿no? No implica que su ser también sea contingente. Eso es un non sequitur, pero como una casa, ¿no? Es decir, porque yo sigo siendo yo, elija A o elija B, sigo siendo yo. O sea, yo no cambio porque elija una cosa o elija otra. Pues y Dios tampoco, yo eso no lo entendí, la verdad. Eso es un non sequitur. O sea, porque tu voluntad sea contingente, tu ser no tiene que ser contingente también, en absoluto. O sea, no se sigue. Y por otras vías, como el argumento de la contingencia, ya demostramos que que el ser de Dios es necesario. O sea que non sequitur. Y luego también otro que tampoco se entiende, dice, y sea infinitamente justo y al mismo tiempo infinitamente misericordioso, tiene que castigar cada falta sin excepción y también perdonarla sin castigo. No puede hacer ambas cosas a la vez. Castigar a un inocente en lugar del culpable, como dice la doctrina del sacrificio, no es ni justo ni misericordioso. Bueno, vamos a ver. Lo mismo, vamos a ver. Otro non sequitur, es lo que le contesté. O sea, que presupone que la misericordia significa no castigar, cuando muchas veces al revés. Volvemos a lo mismo. Si tú a un niño no lo castigas, no lo corriges, muchas veces no le estás haciendo ningún favor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo estás perjudicando y mucho. Porque estás impidiendo que aprenda y que se corrija. O sea, es que eso tampoco tiene sentido. Y luego lo del sacrificio, bueno, el sacrificio es una cosa muy noble. Pero de todas formas, si ya te vas a meter, yo qué sé, en la expiación cristiana, eso ya no es un debate filosófico. Eso ya te estarías metiendo con un dogma concreto del cristianismo que yo ya no voy a discutir. Porque en eso se podría creer o no, independientemente de la existencia de Dios. Eso ya es meterse en una discusión totalmente independiente. Bien, y luego a ver qué más cosas me dijo. Sí que me dijo un montón de cosas, pero bueno. Me dijo, si además sabe desde siempre todo lo que vas a decirle, pues no puede establecer una relación real contigo. Las oraciones no sirven de nada, ¿no? Como diciendo, ¿para qué rezarle a Dios si él ya sabe lo que le va a decir? Si él ya lo sabe todo, ¿no? Bien, efectivamente, no sirven de nada las oraciones a Dios porque él no necesita nada. Eso está claro. Pero es que nos sirve a nosotros. Eso sí. O sea, el rezarle a Dios no es porque Dios vaya a ganar algo, porque tú le reces, sino es una voluntad que sale de ti. O sea, eso es un beneficio para ti, entablar una relación con Dios, no para Dios. O sea, objeción refutada. O sea, Dios no gana nada con eso. Eso lo hacemos las personas por nosotros, porque queremos relacionarnos con Dios, no porque a Dios le vaya a pasar algo si nosotros no nos relacionamos con Él. Él es perfecto de todas formas, igual de feliz de todas formas. Bien, ¿qué más cosas dijo? Bien, pues dice eso. Bueno, la oración no sirve de nada porque él no puede sentir compasión, sorpresa ni afecto sin cambiar. Bueno, eso no es así. O sea, él es de la misma manera perfectamente compasivo o perfectamente amoroso y nunca va a cambiar. Pero no es que no pueda no tener amor o no tener compasión porque no cambie. Eso es otro non sequitur. Que creo que ese ya no sé si. Creo que ni se lo contesté específicamente porque como vienen todas las frases seguidas, a lo mejor hasta me lo salté.
Bueno, y luego dice, y si cambia ya no es inmutable ni perfecto. Bueno, en eso sí lleva razón, ya lo dijimos antes, pero no aplica, o sea, no es una objeción. Y luego dijo, decir que es perfecto y al mismo tiempo creador también es incoherente, porque un ser perfecto no necesitaría crear, porque crear implica una carencia, un deseo de compañía, de adoración, lo mismo. Bueno, le contesté con lo siguiente, le dije que crear, eso de que crear implica una carencia es falso, o sea, es otro non sequitur. Se puede crear por amor a la creación y de forma totalmente desinteresada. En el plano humano eso es muy raro encontrarlo. Pero un Dios perfectamente amoroso lo puede hacer sin problema. O sea, ¿por qué no puede él sabiendo que va a hacer un gran bien hacerlo? Es decir, transmitir su amor de forma desinteresada, no porque él vaya a ser más feliz, es lo que dije antes. Él no va a ser más feliz porque haya mucha gente rezando o poca, él va a ser igual de perfecto y de amoroso y de todo, pero lo hace gratuitamente, se da gratuitamente, sin ningún interés egoísta. Bien, y luego otra vez son objeciones ya repetidas, ¿no? Porque dice, si solo puede hacer el bien, no actúa libremente. No, falso. Eso es falso. Si puede hacer el mal y no lo hace, entonces el mal forma parte de sus acciones y su pureza moral queda manchada. Bueno, esto ya es una paja mental que yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea que, porque como el mal no forma parte de sus acciones, entonces no es puro, yo eso no lo entiendo. Creo que eso no le contesté porque, vamos, es que no sé ni en qué se contesta eso. Eso es absurdo. Y ya acaba simplemente con, ya deja de argumentar y solamente son calificativos. Porque dice, todo el concepto es internamente contradictorio. Bueno, ya hemos visto que no, le hemos contestado a todas las objeciones por las que supuestamente era contradictorio. Y luego dice, por eso los creyentes más sofisticados, yo no sé quiénes son esos creyentes sofisticados, la verdad, han tenido que irlo desdibujando y decir que ya no es ni una persona, ni una mente, ni un ser, sino una fuerza, un misterio. Bueno, a eso le contesté que yo no sé quiénes son esos ni me importa, pero desde luego no son teístas, o sea que fuera, ¿no? Y luego acaba ya su última frase fue, un Dios indefinible, inverificable, contradictorio y moralmente incoherente no es una explicación, es una reliquia filosófica de épocas que no entendían ni el universo, ni el sufrimiento, ni la mente humana. Dije, bueno, eso al final ya es solamente un montón de calificativos tuyos que no has demostrado ninguno. O sea, básicamente. Todo eso habría que demostrarlo. Pero bueno, como por lo menos ya digo, comparado con lo que me suelo encontrar, esto es gloria bendita, pues le dije, no obstante, gracias por tu tiempo, porque al fin y al cabo fue un mensaje muy largo, ¿no? Se molestó el hombre en intentar explicarse. No obstante, gracias por tu tiempo y tu dedicada exposición. Y bueno, también agradezco que me contestó bien. Me dijo, bueno, me dijo, o sea, no me contestó a ninguna de las objeciones de las contraobjeciones que yo le planteé, pero simplemente me dijo, mira, no, o sea, como queriendo acabar, ¿no? Dijo, yo no te voy a convencer, ni tú a mí tampoco. Y dice, pero te garantizo que yo soy un ser ético y no necesito a ningún Dios para ser empático con los demás y reconocerlos como personas dignas de respeto. No sé qué. Bien, yo le dije, yo no dudo que lo seas, ni mucho menos. Y a lo mejor incluso eres más ético que muchos creyentes. Lo que sí dudo es que tengas justificaciones objetivas para ello desde tu cosmovisión atea. Pero como ya vi que ese mensaje era como de acabar, pues le dije, bueno, pues no hace falta eternizar el debate, que pase un buen día y gracias por tu tiempo nuevamente. Y de hecho lo cité y puse un mensaje amable, ¿no? Pues mira, por fin me topo en esta cuenta con alguien con cierto nivel filosófico. Agradezco el debate, que ha sido educado y tal. Y él contestó también bien. Dice, sí, sí, yo también aprecio que hayamos podido tener una discusión racional y tal. Bueno, y ahí se acabó. Pues nada, hemos visto un montón de objeciones que son bastante mejores que las que he presentado antes por la gente que me he ido encontrando en los anteriores episodios de esta lista, ¿no? Debatiendo contra Teo, esta lista de audio. Así que nada, acabamos aquí. Y como siempre digo, por favor, si os gusta y os parece interesante el contenido, pues darle like, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Un abrazo y gracias por escuchar.